El personaje es ante todo un carácter, esto es una expresión de una caracterización interna, un conjunto de aspectos psicológicos y morales, una conducta, una posición frente a la vida, frente a los demás, y una imagen, una persona que imaginamos con su sensorialidad, con su aspecto físico, su manera de vestir, su manera de moverse, su manera de percibir sensorialmente la existencia. Antes que una persona es un actante, una fuerza, un motor que conduce su carácter y su sensorialidad, que podemos ver en el modelo actancial que mencionábamos hace un tiempo, cuando queremos configurar la situación del personaje, que tiene un deseo, que proyecta sobre otro personaje, que tiene ayudantes y oponentes en la consecución de ese deseo, que tiene una causa y busca un efecto, ese deseo. Así, un personaje es la expresión de un conflicto. Es entonces una persona imaginaria con características que podemos percibir sensorialmente, que tiene una percepción sensorial del mundo, que tiene un carácter, un modo de ser, un modo de actuar, un modo de plantarse frente a los conflictos que se le presentan. Es un actante en un modelo, en un gráfico de configuración de situación, en el cual es sujeto u objeto de un deseo, tiene ayudantes, oponentes, tiene una voz que lo impulsa, la del destinador en el modelo actancial, que podemos vincular con una causa, y el objetivo de conseguir a través del viaje que implica la búsqueda de eso que desea, una recompensa. El personaje entonces expresa un conflicto porque las personas expresamos permanentemente un conflicto. Podemos cuestionar la idea de conflicto, podemos preguntarnos todo lo que queramos acerca del conflicto y expresar esas preguntas, pero no podemos negar, sin salirnos de la experiencia de la naturaleza, sin romper conceptualmente la naturaleza, que no estamos expresando permanentemente conflictos de diversas intensidades, de diversos modos de manifestarse. La expresión de lo que sucede internamente podemos hacerla a través de nuestra máscara, la máscara personare, la máscara que nos permite expresar lo que nos pasa interiormente. Eso es una persona, por lo tanto también es un personaje, que es una persona imaginaria. Hay un ser y hay una máscara. Con ese ser se identifica el autor, la autora, y están ahí juntos, la máscara del personaje y la autora, el autor detrás, como una actriz, como un actor, que comunica a través de la palabra escrita lo que improvisa en su realidad imaginaria y en su espacio escénico imaginario. A algo parecido se refiere Brecht cuando habla de dialogismo. El autor y el personaje, siempre juntos. Autor y personaje son una díada inexpugnable. El personaje no puede existir sin el autor, porque no estaría escribiéndolo nadie.
estaría viviendo con total autonomía. Si el personaje sabe cosas que yo no sé como autor, puedo encontrarme en problemas. Total, para saberlas no hay nada más que imaginarlas. Y si el único que sé lo que le pasa al personaje soy yo y no él, también puedo verme en problemas, porque eso también es una aberración de la naturaleza. ¿Cómo voy a saber yo de él más que él mismo? Porque es imaginario, pero existe. Podemos pensar, algunos teóricos lo han hecho de distintas maneras, en una categorización del personaje según sus conflictos internos. Una persona que se hace muchas preguntas se va convirtiendo en una persona compleja, en una persona que tiene muchos planos. A esto se le llama un personaje en relieve, en contraposición a los personajes planos, que no tienen complejidad, que como personajes tienen vivencias lineales, no tienen muchas contradicciones internas. Un personaje que en el transcurso de un texto, de una obra, no atraviesa un conflicto visible, que dura, que se desarrolla, que se expresa, no es un personaje en relieve, según esta definición. Es un personaje plano. Conviene que sepamos esto. Viene bien siempre. Siguiendo esta línea, en relación a el transcurso de la evolución del personaje dentro de la obra, podemos decir que un personaje es dinámico cuando al finalizar la obra está muy modificado de como lo vimos en el comienzo. Un personaje que ha sufrido una transformación en la obra y personajes que no sufren transformaciones. A los personajes que se transforman los llamamos dinámicos y a los que no lo hacen, estáticos. Atenti, dinámico y en relieve no necesariamente es mejor que plano o estático. Son categorizaciones en relación a las observaciones que podemos hacer de nosotros mismos en la vida real, verdadera, tangible, en algunas situaciones en las que somos personajes planos y otras en las que nos expresamos con relieve. Algunos relatos en la vida por donde pasamos sin modificación, en los cuales seríamos personajes estáticos, y otros momentos de la vida en que nuestra situación es dinámica porque nos transforma. No es bueno o malo, depende de la circunstancia, depende del espacio, depende de la situación. Yo no sé hasta dónde, por ejemplo, Bernarda Alba, de García Lorca, un gran personaje, es un personaje dinámico. O quizá podamos decir que es un personaje dinámico internamente, pero que no se modifica externamente, que no expresa su transformación, pero que sí la sufrió. ¿Ves que podemos empezar a tejer con estos recursos? No se trata de que, digamos, como en un concurso de preguntas y respuestas, si este personaje es dinámico, si este es estático, si este tiene relieve, si este es plano, sino que podamos utilizar esto para hacer algo con eso. Los personajes de Esperando a Godot, Vladimiro y Estragón, ¿son personajes en relieve o planos? ¿Son dinámicos o estáticos? ¿Cómo podemos tejer con esas 4 agujas indagando a Vladimiro y Estragón de Esperando a Godot? ¿Y Pozzo y Laki están en la misma situación que Vladimiro y Estragón? ¿O se los puede categorizar como personajes de una manera diferente? Fíjate en Esperando a Godot, esta historia de lo plano
y lo que tiene relieve, y lo dinámico y lo estático. Por supuesto que, como ya habrá quedado claro, observamos el personaje en relación al texto en el que el personaje existe. No buscamos información del personaje por fuera del texto. Es el texto a través de sus indicios y de sus informaciones, de cómo el personaje se expresa, de lo que dicen los demás personajes de él, de los vínculos que establecen los personajes con él y él con los personajes, de lo observable, de lo que pasa. En contra de muchas teorías, me atrevo a decirte, para que no te enredes, que no es necesario que sepas la historia del personaje antes de sentarte a escribir. Por lo menos no si estás disponiéndote a escribir una obra que te exprese y no que cumpla con condicionamientos de mercado o económicos. Pero si vas a crear con libertad, no hace falta que sepas la historia del personaje. Vas a ir recogiendo datos del personaje así como lo haces de una persona, a medida que lo conozcas. Justamente Ibsen, Henrik Ibsen, a quien se considera padre del realismo, con obras que son hitos en la historia del teatro. Si no lo conoces, buscalo, si lo conoces, recordalo, releelo. Ibsen es extraordinario, hay una serie de obras históricas y obras románticas, obras simbolistas y grandísimas obras realistas, las primeras que existen. Él decía que su trabajo con el personaje era analogable, como yo te señalaba hace un ratito, al proceso del conocimiento de una persona en 3 etapas. Él hablaba, por ejemplo, de la primera impresión todavía distanciada, como cuando nos encontramos con un completo desconocido, como en un viaje en tren. Nuestro compañero de asiento o quien está frente a nosotros en un viaje en tren. Observamos su exterior, cómo está vestido, escuchamos su voz, podemos percibir su aroma y hasta quizá podamos tener una fugaz experiencia táctil, como por ejemplo en un apretón de manos. Podríamos cambiar algunas palabras. El contacto es superficial, pero ya está establecido. Si continuamos en contacto con él o con ella, claro, conoceremos sus aspectos más atractivos, sus virtudes, sus talentos, todo lo agradable que puede comunicarnos, sus características visibles, lo que muestra de sí con orgullo. Ibsen relacionaba esta etapa con la de unas vacaciones compartidas en las termas, creo que decía. Ese momento en el que las responsabilidades se atenúan, en el que todo parece ser deseo cumplido y bienestar, la ilusión de la ausencia de conflicto. Podemos reconocer en esto la vivencia de la fascinación por la novedad, la expectativa de lo maravilloso, como el enamoramiento, una experiencia luminosa, paradisíaca, antes de la contradicción, la experiencia de la unidad. La tercera, el regreso a la cotidianeidad, a la responsabilidad, a lo que faltaba para que la experiencia fuera completa, con su parte sombría, con sus conflictos, sus dilemas, sus deseos incumplidos, la hostilidad, el límite, la dificultad. Si seguimos la línea del enamoramiento, esta etapa sería su final y el paso al amor maduro, realista, que acepta al otro verdaderamente humano, al Dios y al diablo que hay en el otro, o la otra, claro. Al llegar a esta tercera fase, dice Ibsen, podemos empezar a pensar que estamos conociendo al personaje, que no es más ni menos que una persona imaginaria.
vamos a mantener este contacto múltiple desde observarlo desde lejos, bien distanciadamente, reparando quizás solamente en su sensorialidad, en su motricidad, hasta convertirnos en él. Vamos a poder recorrer toda esa escala a lo largo del proceso del trabajo creativo con él o con ella. Desde la pura sensorialidad hasta la identificación empática, podemos decir. Viste que hay una sutil diferencia entre identificación y empatía. No me convierto en el otro, tampoco me pongo en su lugar en tanto lo que haría yo en su situación, en sus circunstancias, sino que trato de ponerme en su lugar como si fuera el otro. Este es el punto máximo al que llegamos en la indagación del personaje, en el cual prácticamente nos convertimos en actores, actrices, imaginariamente, y vivenciamos la experiencia de vida de cada personaje. No nos separamos nunca de los personajes al escribirlos. Otra vez podemos vincular con el dialogismo de Brecht y también con este concepto extraordinario y al que nos conviene acudir todo el tiempo en el nacimiento de la tragedia de Nietzsche, de que el narrador ve pasar la multitud de seres alados y narra lo que vio, en cambio el dramaturgo se convierte en los seres alados y expresa lo que vivenció. La escritura con el cuerpo, esta posibilidad de transformarnos en distintos personajes, incluso con la valentía, otra vez citando a Brecht, de no estar completamente de acuerdo con el personaje o de no estar en absolutamente nada de acuerdo con él o con ella para poder comprenderlo y encarnarlo, para poder expresarnos a través de sus razones, que no son las nuestras. También podemos pensar en los personajes como protagonistas y secundarios. Puede haber protagonistas y coprotagonistas. En este sentido, el protagonista, la protagonista sería aquel personaje que da origen a las situaciones del drama, de la obra, de la película, de la serie. Aquel a quien tenemos que nombrar para contar lo que pasa. Y el secundario sería aquel que no tendría sentido, no tendría función dentro de ese drama, si no fuese porque integra el sistema con él o las protagonistas. Podemos pensar en el protagonista y otro binomio que es el de antagonista, en una situación conflictiva, visiblemente conflictiva, en la que el protagonista expresa un deseo, una posición, y el antagonista se opone a ese deseo, a esa posición, a esa fuerza. Las fuerzas están encontradas, protagonista y antagonista. También podemos pensar desde protagonista en el sentido griego de la tragedia griega. Protagonista, quien llevaba adelante los personajes fundamentales. Deuteragonista, hacía personajes de menor importancia. Y el tritagonista hacía los personajes más pequeños, los personajes más planos, más estáticos, en ese reparto griego que se hacía a partir de 3 actores que cambiaban de túnica y de máscara para encarnar diversos caracteres. Esto, por supuesto, es una estructura flexible, porque a veces las necesidades del espectáculo hacían que no se respetara del todo la jerarquía de protagonista, deuteragonista, tritagonista, y quizá un deuteragonista tuviese que ocupar un carácter de un tritagonista, por exigencias del reparto. Todo flexible.
Todo esto es el personaje y todo lo que vos puedas investigar en la literatura al respecto, en talleres y en tu propia experiencia. Lo que no conviene perder de vista de ninguna manera, podamos hablar acerca del personaje o no, que es lo de menos, es que tengas presente que los personajes y vos son inseparables, que son una misma existencia y que vos tenés el privilegio de compartir la misma existencia con todos y todas ellas, ellos. No te olvides de estar con ellos y no frente a ellos, como si fuesen fenómenos en un circo o detrás de una reja a los que vos observás con ojos de cirujano o de psiquiatra. No, vos sos la voz de ellos, vos les ayudás a que se expresen. Te recomiendo muchísimo, muchísimo, otra vez, la lectura de 6 personajes en busca de autor de Luigi Pirandello al respecto del personaje. Y por supuesto las otras 2 comedias del tríptico este acerca de la actuación, que son Esta noche se improvisa y Cada cual a su juego, pero sobre todo 6 personajes, porque justamente es donde aparecen estos personajes, los protagonistas son estos personajes sin terminar, que se aparecen en un teatro a pedir que los dejen existir. Eso hacemos nosotros. Les dejamos existir. No somos sus creadores, ni los modelamos a nuestro modo, ni son como nosotros queremos. Les ayudamos a existir. Somos su aliento de vida. Y para eso es imprescindible que seamos empáticos, empáticas con ellas, con ellos. Uno de los 6 personajes de Pirandello dice en un momento: lo que para ustedes, les dice a los actores del ensayo que acaban de interrumpir, lo que para ustedes es una ilusión que se debe crear, para nosotros, sin embargo, es nuestra única realidad. Nosotros, autores, autoras, viajamos entre esa ilusión y la realidad. Para nosotros es ilusión y realidad al mismo tiempo. Es experiencia de la vida y es teatro, cine, televisión. No podemos perder ninguna de las 2 perspectivas. Como en el procedimiento catártico, somos ellas, ellos, y a la vez no somos. Somos nosotras, nosotros. Que podemos salirnos del personaje y verlo desde afuera, escucharlo desde afuera, pero también sabemos ser él o ella. Mire, Señor, dice el mismo Padre, un personaje en cualquier circunstancia puede preguntar a un hombre: ¿quién eres? Porque un personaje posee en verdad una vida propia, una naturaleza propia, por lo cual siempre es alguien. En otro momento dice: solo quiero hacerle ver que si nosotros no poseemos otra realidad más allá de la ilusión, no estaría de más que también usted desconfiara de su propia realidad, de la que hoy respira y palpa en sí mismo, porque, al igual que la de ayer, está destinada a revelársele mañana como una ilusión. Más adelante el Padre sigue: los autores ocultan habitualmente el empeño que ponen en su creación. Cuando los personajes están vivos, realmente vivos ante su autor, éste no hace sino secundarlos en sus palabras, en los gestos que ellos le proponen, y es preciso que él los acepte tal cual ellos desean ser. Ay de él si no. Cuando un personaje nace, adquiere inmediatamente una independencia tal, incluso con respecto al propio autor,
que cualquiera podría imaginarlo en un sinfín de situaciones en las que el autor jamás pensó presentarlo, hasta adquirir incluso a veces un significado que el autor nunca quiso darle. En un momento la hijastra dice, estamos en un escenario, ¿sabes? ¿Y qué es un escenario? ¿No lo ves? Un lugar donde se juega a hacer las cosas de verdad. Esa es la dialéctica. El hijo, nosotros no estamos dentro de usted, y sus actores lo único que hacen es fijarse en nuestra apariencia. ¿Cree que se puede vivir ante un espejo que, no contento con inmovilizarnos en la imagen de nuestra propia expresión, nos la ofrece además como una irreconocible mueca de nosotros mismos? Y como corolario, un texto también del padre que revela el pensamiento último de Pirandello, su tesis de alguna manera. Aquí reside para mí todo el drama, en la conciencia que yo poseo, y usted mismo lo puede ver, de que cada uno de nosotros se cree uno sin que ello sea verdad. Porque cada uno de nosotros es muchos, sí señor, muchos, dependiendo de todas las posibilidades de ser que llevamos dentro, uno con este, uno con aquel, y tan distintos. E imaginamos, sin embargo, que siempre somos el mismo para todos, y siempre el mismo que nosotros creemos ser en cada uno de nuestros actos. Y no es verdad, no es verdad. Il dramma, Signore, per me è tutto qui, nella coscienza che ho, vede, che ciascuno di noi si crede uno. Ma non è vero, Signore. E tanti, tanti, secondo tutte le possibilità di essere che sono in noi, uno con questo e uno con quello, e diversissimi. E con l'illusione intanto di essere sempre uno per tutti, e sempre quest'uno che ci crediamo in ogni nostro atto. E non è vero, Signore, non è vero. Microgramatical. Airoso, airosa quiere decir más o menos elegante. Airado, airada quiere decir más o menos en estado de ira. Aireado es el participio pasado del verbo airear, que sirve para las conjugaciones de los tiempos compuestos, y aireado, aireada es también un adjetivo que quiere decir más o menos oxigenado, ventilado, oreado. Aireoso, como se suele escuchar en supuestamente respetables medios de comunicación, no significa nada. Aireoso no existe. Demasiado quiere decir en exceso, no es sinónimo de mucho. Indica que eso de lo que hay demasiado supera los límites esperados o los límites gobernables, es más de lo que conviene. Demasiado es un síntoma de desorganización, no de armonía, no de plenitud. Se desborda, es más de lo que se puede abarcar. Rigidez es inflexibilidad. La rigidez es la propiedad de lo que no se dobla, de lo que no se tuerce. La rigurosidad es exactitud, precisión, escrúpulo, que claro, puede excederse y convertirse en rigidez. Condición es una índole, es una propiedad, la naturaleza de una cosa, de una persona, el estado en el que se encuentra, su situación, su circunstancia,
la situación o circunstancia indispensable para la existencia de otra. Tenés que estudiar medicina si querés dedicarte a la cardiología. El condicionamiento, en cambio, es el sometimiento a una condición. Es una condición que se excede y que se convierte en restricción. Condicionar es hacer que algo dependa de una condición. Si digo, si me obedeces te lo compro y si no, no. ¿Qué te parece que es esto? ¿Es una condición o un condicionamiento? Si me obedeces te lo compro y si no, no. Sensibilidad y sensorialidad están vinculadas por la Real Academia Española. Lo único que nos dice esto es que la Academia de las Letras de nuestro idioma considera que sensibilidad y sensorialidad están relacionadas en su significado. De todos modos podemos hacer una salvedad que quizás sea difícil de expresar en un diccionario, y es esta: la sensorialidad está relacionada con los sentidos, los 5 sentidos: la vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto. Es una vivencia indiferente. La sensibilidad tiene que ver con lo que sentimos con esos sentidos. No es indiferente. Esos sentidos ocasionan un sentimiento agradable o desagradable. Intuición, instinto. Intuitivo, instintivo. Discusiones acerca de si estas palabras resultan a veces sinónimos o no. Pero más allá de las palabras, podemos pensar que el instinto está relacionado con pautas de conducta innatas, lo que no se aprende, lo que funciona solo. En cambio, la intuición es la acción de comprender de inmediato, sin razonar, saber lo que no se aprendió, tener la convicción de algo sin saber por qué. Cuando se sentó a mi lado, supe que corría peligro. Me levanté y al rato le robó a la persona que se había sentado en mi lugar. Me corrí del asiento sin saber por qué y luego le robó a la persona que se había sentado en mi lugar. Una revela una conducta instintiva y la otra una intuitiva. Cuando se sentó a mi lado, supe que corría peligro. Me levanté y al rato, etc. Me corrí del asiento sin saber por qué y luego le robó, etc. Binario y polarizado. Es un lío esto. Lo binario es bueno, chicos. Lo binario es lo que la existencia nos presenta a trascender los 2 principios que necesitamos para multiplicar, diversificar, procrear, crear, descubrir, inaugurar. Es el principio creativo por excelencia. Nos trae novedades, nos trae conciencia de la existencia completa, nos hace trascender los péndulos, los dilemas, las guerras, nos invita a la cooperación. Lo polarizado, en cambio, está rigidizado, estático, es árido, estéril, no genera sino repetición y promueve la guerra. Binario son 2 en cooperación. Polarizado es uno contra el otro. Lo binario no está polarizado, todo lo contrario. Lo binario está ahí para ser trascendido, como la fuerza de la gravedad. Espontáneo y mecánico. A veces creemos que una acción es espontánea
y en realidad es mecánica. Esto no quiere decir que no seamos capaces de realizar acciones espontáneas. Quiero decir que a veces confundimos lo espontáneo con lo mecánico. Nos puede ayudar saber que lo espontáneo tiene que ver con lo propio y lo mecánico con lo adquirido. Lo mecánico es repetición, que se pone en marcha según el estímulo que recibe. Inmediatamente se pone en marcha frente a ese estímulo. Puede parecer espontaneidad, pero nosotros sabremos que no lo es, porque estamos repitiendo en la heladería los gustos de helado que la tía Norma nos decía que eran los que más nos gustaban. Y nosotros pensábamos, qué raro eso que piensa la tía Norma, porque a mí no me gustan tanto. Pero nos repitió tanto y les dijo tanto a todo el mundo delante nuestro y regó por toda nuestra comunidad, por todo nuestro grupo social, que eran esos nuestros gustos de helado, que nosotros éramos esos gustos de helado, que claro, pedimos esos. Eso es mecánico. Espontáneo es llegar a la heladería y en ese momento tomar la decisión entre lo que se te ofrece de aquello que tenés ganas de probar ese día, que no tiene nada que ver con vos, que es únicamente un sabor de helado. El interés de estos micros no es lingüístico ni académico en primera instancia, es militancia desencubierta para la comunicación real y no simulada entre nosotros, entre nosotras, que nos aleje de una vez de la hostilidad y del malentendido y nos permita vincularnos en serio, creativamente y no bélicamente. Y para escribir mejor como dramaturgas, como dramaturgos, claro.